No existe otro libro más místico que la Torá, ya que la Torá es un recuento de nuestras almas y de todas las vidas anteriores que tuvimos, se cuentan en la Torá. Por otra parte, también todas las historias que nos muestra la Torá son una moraleja del día de hoy, para no volver a repetir lo que es el pecado, más bien para no volver a hacer el pecado que cometimos anteriormente, ya que la Torá es un manual de vida y de instrucciones y de recordatorio para nuestra alma. Si todavía el mundo no comprende que se están repitiendo cada historia de la Torá en nuestra vida y que esas almas regresan de nuevo al mundo a provocar conflictos como los amalecitas, como los ismaelitas, los egipcios, los cananeos, los filisteos, los moabitas y amonitas, los edomitas. Y estas almas siempre aparecen en varios relatos y leyes dentro de la Torá, reflejando los desafíos y confrontaciones que los hebreos enfrentaron en su historia temprana. Y esto se está repitiendo de generación en generación. Hoy hablaremos de cada uno de ellos. Antes que nada, bienvenidos y les desearé el bien a cada uno de ustedes. Me imagino que todos sabemos algo respecto a los egipcios. Si miramos los capítulos del Éxodo de la Torá, pues había un gobernador, o sea, era el faraón, y los egipcios, que obviamente esclavizaron a los hebreos por muchos años, los tenían trabajando para incrementar sus grandes ciudades idólatras. Sabemos que los egipcios eran muy idólatras. Construían y tallaban artefactos para que ellos mismos los adoraran. También esclavizaron a su propio pueblo y creaban mentiras respecto a distintos dioses que ellos veneraban como pueblo. Sus culturas y sus valores no estaban en base de un solo dios, sino de multitud de ídolos. ¿Ustedes creen que todo esto nada más se base en la cultura? Pues esta cultura es una cultura muy denigrante, y lo importante es aprender de ellos, y no hacer lo mismo que hacían estos pueblos paganos. ¿En realidad ustedes creen que los egipcios en nuestra época ya no existen? Pues están equivocados. Los egipcios reencarnaron y están aquí, sus almas también, esclavizando a quienes pueden, en nuestro nuevo mundo y en la nueva época en que vivimos ahora, y en nuestra vida también. Nos pueden esclavizar con lo material, pero no pueden esclavizar jamás tu espíritu. Eso es lo que el alma viene a luchar contra el cuerpo, para no volver a ser esclavizada por el faraón. Sabemos que tenemos que vivir, que tenemos que trabajar y que tenemos que gozar la vida en plenitud y satisfacción, pero ya no esclavizados mentalmente e ignorar lo que realmente es malo y maligno. Sabemos que los egipcios, cuando se mezclaron con el pueblo hebreo, los indujeron para que hicieran un becerro de oro. Ese pecado no únicamente vino de los hebreos, sino también de los Serep Rab, de los egipcios infiltrados en el pueblo judío. Pero no muchos se fueron con los Serep Rab. También hubieron muchos hebreos que se fueron del lado de Moshe Rabbeinu, y todos ellos lucharon para no ser esclavos de la mala inclinación, y a los otros se los tragó la tierra. Otro de los grupos que me gustaría hablarles es acerca de los amalecitas, que sabemos que es un grupo nómada que atacó a los israelitas durante su travesía por el desierto. Eran despiadados, crueles y con pensamientos negativos hacia los israelitas. Por este mismo caso, Israel no se dejó y tuvo que luchar varias ocasiones contra ellos, ya que esta clase de Amalek
son como las ratas, se multiplican de una manera ferozmente y rápidamente, pero siempre traen guerras, hambre, muerte, destrucción. ¿Qué pueblo no se defendería contra la guerra, contra la destrucción y contra la matanza feroz que hacían estos animales? Sus ideologías eran muy descarriadas, no estaban en base de la Torá, y todos los que no están a favor de Akadosh Baruj Hu o en base a la Torá, porque la Torá también son instrucciones morales y éticas, se vuelven amalecitas. Ya que si una persona no tiene valores y no tiene la conciencia de que matar es malo y masacrar a la gente y hacerla sufrir en vida también es malo, son como animales, no están adiestrados al camino correcto. Y por este caso, los israelitas también tenían que defenderse. No podían dejar que los amalecitas masacraran a su pueblo. También hablaremos lo que son los cananeos. Los cananeos pues habitaban en las tierras de Canaán, la que los israelitas aspiraban llegar y conquistar. Pero siempre fueron órdenes de Akadosh Baruj Hu. Los israelitas siempre llevaban lo que es el arca de la alianza, ya que creían que llevar el arca al campo de batalla les otorgaba protección divina y les aseguraba la victoria. También los israelitas tenían oráculos y profetas, y consultaban a los profetas y a los oráculos y utilizaban todo esto para ver el estilo de ataque que tendrían que hacer. La Torá nos plantea que los cananeos eran muy idólatras y tenían prácticas religiosas de idolatría. Ellos adoraban multitud de dioses y diosas, cada uno con su propio dominio y características. Uno de sus dioses era el Baal, que es un dios de la tormenta, la lluvia y la fertilidad, y también Astarte, que es la diosa del amor, y él, el dios supremo y padre de los dioses, y Anat, que es la diosa de la guerra y la caza. Ellos prácticamente hacían lo mismo que los egipcios. Crearon a sus propios ídolos, tenían sus templos, sus santuarios y fabricaban cosas con madera, y con piedra y con metal para adorar a sus dioses. Hacían rituales de sacrificios de animales y en algunos casos se menciona el sacrificio humano también. Ellos optaban por sacrificar a hombres, niños o ancianos, con tal de venerar a sus dioses, ya que su principal dios era Moloch. También tenían sus costumbres, sus festividades y sus celebraciones en honor a sus dioses, que como sabemos incluía música, danzas y banquetes. Cuando los israelitas combatieron contra los cananeos, fue órdenes de Akadosh Baruj Hu para poder conquistar Canaán, y fueron destruidos todos sus ídolos y altares de los cananeos para evitar caer en la idolatría. Y de aquí aprendemos que todos tenemos que luchar contra la idolatría. Y de igual forma, todas estas almas que practican esta clase de abominación como sacrificio de animales, me refiero a animales como perros, gatos, de cosas que los hacen sufrir. Muchas veces también para hacer esta clase de brujería sacrifican hasta niños en muchas regiones. Y sigue existiendo toda esta masacre a nivel mundial y en nuestros tiempos. Y al saber todo esto, pues nos damos cuenta que esas almas todavía siguen entre nosotros. Otros pueblos que también eran los enemigos de Israel eran los filisteos, que son pueblos que están asentados en la región costera de Canaán y a menudo siempre tenían conflictos con los israelitas. Los filisteos eran invasores que llegaron y pertenecían en la región de Egeo y posiblemente de lugares como Creta o Anatolia. Los filisteos tenían una organización social estructurada como gobernantes locales llamados Seranim,
Y de igual manera nos encontramos con un grupo que era politeísta, que adoraba a varios dioses, y algunos de los cuales compartían con los cananeos, o sea, sus ideologías eran muy parecidas. Y uno de sus dioses, o sus varios dioses, era Dagón, Astarte, Baal-zebub. Y también ellos construyeron sus templos para dioses y practicaban los sacrificios y otras ceremonias religiosas. Y bueno, aquí nos encontramos que los filisteos son conocidos en la Biblia como uno de los principales enemigos de los israelitas. Y las batallas entre ellos están bien documentadas en la historia de David y Goliat. ¿Y ustedes creen que estas batallas iban a terminar en la Torá? Pero no. Estas almas filisteas están con nosotros y siguen ocasionándole problemas a Israel y a los israelitas. Porque no nada más el libro de la Torá te está planteando cosas del pasado, sino que también está planteando cosas que van a venir y cosas que están sucediendo. Y todo esto son cosas que tenemos que aprender y no caer en estas influencias cananeas ni filisteas. Y esta clase de prácticas abominables ante la Torá se tienen que evitar. ¿Quiénes fueron los moabitas y amonitas? Pues fueron naciones vecinas que tuvieron varios conflictos con los israelitas durante su travesía y asentamiento en Canaán. Principalmente los problemas que tenían con sus vecinos fue porque ellos nunca quisieron adaptarse a las organizaciones idólatras. No querían creer en sus dioses principalmente y no participaban en su cultura de sacrificios o de cosas paganas. Los israelitas ya tenían a su Dios para quien venerar y no querían creer en otros dioses que no fuera su Dios. Y esto fue el conflicto de estos territorios, que querían hasta cambiar la ideología del israelita, y por eso se llevaron enfrentamientos frecuentes. Y es obvio que muchos israelitas no optaban y no querían mezclarse con los moabitas y amonitas, pero muchos israelitas sí optaron y se mezclaron con los moabitas. Y uno de los conflictos fueron bíblicamente en Egod de Moab, que es el libro de Jueces, del rey de Moab. Otro está en la guerra con Amón, en el libro de Jueces, que los israelitas en una guerra contra los amonitas, quienes reclamaban tierras que Israel había conquistado. Y también está David y los moabitas. Durante el reinado de David, los moabitas fueron derrotados y sometidos a pagar tributos a Israel. Y también lo que podemos mirar que está en Salomón y las esposas extranjeras. Según el relato bíblico, el rey Salomón se casó con mujeres moabitas y amonitas, lo que llevó a la introducción de cultos extranjeros y conflictos internos. ¿Qué está sucediendo aquí? Que hay una mezcla. ¿Y qué sucede cuando hay una mezcla? Hay conflictos, guerras, enemistades, contiendas y celos. En nuestro mundo, a pesar de todo, también hay conflictos por las mezclas, ya que sabemos que los moabitas y amonitas, sus deidades principales era un dios de guerra y de destrucción, y su adoración a ellos incluía los sacrificios y posiblemente incluso sacrificios humanos en tiempos de crisis. Ellos dedicaban su tiempo para construir altares y templos dedicados a Quemos. Y existe mucha evidencia que sugiere que los sacrificios y las ofrendas eran muy comunes ahí. Entonces, este pueblo también tenía a Milcom, que es Moloch, como dios. Pero hablemos de los sentimientos de estos pueblos. Ellos tenían envidia, mucha envidia con los israelitas. Y por su resentimiento obviamente llegaron a odiar, porque sabemos que un pecado acarrea pecados más graves. Entonces cada israelita a menudo tenía que luchar
contra la influencia de las prácticas religiosas de sus vecinos, que podría infiltrarse en la adoración de nuestro Dios Akadosh Baruj Hu. Y como vemos, como todos dicen, no, sí, eran creencias religiosas, culturales, de todas estas prácticas, y bueno, sí, son su cultura, son sus creencias, son sus ídolos que no teníamos que soportar los mismos israelitas. Y por causa de su inmoralidad y por causa de sus prácticas religiosas y sus costumbres, el día de hoy ha provocado un caos mundial y del mundo, que cada vez hacen que este mundo sea más oscuro. El problema de todas estas prácticas culturales y culturas es que no respetan al Dios único, y que más adelante el Dios único de Israel va a derrotar a todas estas deidades paganas y deidades nuevas que se han creado en esta época, en esta nueva era. Van a dejar de existir ya más los ídolos. Ya no va a haber más intermediarios, porque nosotros vamos a poder conectar con la divinidad y no necesitamos a nadie para poder conectar con Él. No vamos a necesitar basarnos en un hombre para poder salvarnos o salvar nuestros pecados, porque ya no va a haber miedo. Y si el miedo se va, ya no va a existir eso. Va a ser tan sencillo como agarrar un teléfono y hablar con seres amados, pero va a ser diferente, porque esta vez le vamos a pedir cosas a Kadosh Baruj Hu y Él mismo nos las va a dar directamente. Y no nos olvidemos de los edomitas y de los ismaelitas. Existen muchas almas que bajaron y muchos de ellos están en Jordania. Sabemos que a lo largo de la historia bíblica, los edomitas tuvieron una relación conflictiva con los israelitas, a pesar de su parentesco. Estos conflictos incluyen negarse a permitirse el paso de los israelitas por sus tierras durante el Éxodo, y muchos participaban en guerras contra ellos. Esto no es algo nuevo para nosotros. Sabemos que entre Israel y los árabes siempre ha existido conflictos de vidas pasadas y de vidas anteriores y de almas que bajan con el mismo y de almas que bajan para estar creando conflictos, guerras y matanza. Sabemos que los ismaelitas, como orígenes, son los descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham. Es nacido de una sierva llamada Agar. Pero hay varias tribus árabes que han cambiado hasta la historia. Ellos vivían en Arabia y se les describe como una gran nación que habitaba desde Abaila hasta el sur, cerca de Egipto. Aunque ellos no tuvieron tantos conflictos directos con los israelitas como los edomitas y los ismaelitas, son mencionados en varios textos, incluyendo la historia de José, donde son los comerciantes que compran a José de sus hermanos y lo llevan a Egipto. Y siempre los hermanos han tenido un estilo de rivalidad, ya sea por orígenes familiares y carga negativa de los antepasados. En realidad siempre ha tenido un resentimiento, siempre ha habido un resentimiento o un odio para erradicar a los israelitas. Y siempre la rivalidad de el controlar y querer controlar territorios. Y existen también en pasajes bíblicos relatos de guerras, enfrentamientos históricos, como en el reinado de David, de 2 de Samuel 8:13 al 14, y más tarde durante los reinados de los reyes de Judá. Aquí miramos que hay una rivalidad, existe un odio y existe la envidia. Aquí miramos que Jacob es más Gesed y Esaú era más Geburá. Por lo tanto, siempre vamos a mirar aquí un estilo de rivalidad hasta que encuentren
el punto clave para convivir juntos y dejarse de tantas guerras. El problema es que un pueblo está adoctrinado con una doctrina destructiva, mientras el otro pueblo siempre clama a Kadosh Baruj Hu para la paz y para el bienestar de todas las familias de este mundo. Podemos mirar a rabinos que se esfuerzan para enseñar a las naciones, y gracias a la tecnología muchos se han visto beneficiados. Ahora desde casa podemos escuchar la Santa Torá sin interpretaciones erradas de otros pueblos, ya que sus culturas y sus costumbres eran muy parecidas a estos pueblos paganos egipcios, tanto cananeos, egipcios, filisteos, romanos, moabitas, y bueno, como se llame, si vienen de una cultura y de un alma pagana, nunca van a saber interpretar bien la Torá. Por eso necesitamos nosotros escuchar a rabinos de verdad. Que la luz del Creador nos ilumine y que Akadosh Baruj Hu nos haga entender su palabra en este mundo oscuro.